Hola chiquilines, ¿cómo están? Bueno, vamos a repasar un poco lo que estábamos viendo. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Reflexión, ¿verdad? Habíamos dicho que la reflexión es un fenómeno físico que se da cuando un rayo de luz, o la luz, ¿verdad?, incide en una superficie, como esta que está acá, que separa dos medios, el medio 1 y el medio 2, si se acuerdan, y ese rayo de luz o toda esa luz cambia de dirección, pero no de medio. ¿Se acuerdan que teníamos el rayo incidente, la recta normal, que siempre formaba 90 grados con la superficie porque es perpendicular a esa superficie, el rayo reflejado, luego teníamos el ángulo incidente, que lo formaba el rayo incidente con la normal, y el ángulo reflejado, que lo formaba la normal con el rayo reflejado. ¿Ah? Bueno, espero que hasta ahí más o menos les haya quedado claro. Luego teníamos las dos leyes que regían la reflexión. La primera ley nos decía que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal pertenecen al mismo medio. Está bien, está todo en el mismo medio. Y la segunda ley nos decía que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. ¿Ah? En la mayoría de los repartidos que vi hasta hoy, están bien todos estos ejercicios hechos. Algún caso hubo que los ángulos no eran iguales, ¿sí? Y yo más o menos me puedo dar cuenta si los ángulos son iguales o no. ¿Vieron? Porque, por ejemplo, voy a borrar acá un poquito. Imagínense que tiene que agarrar un marcador. Ay, no sé dónde dejé el rojo. Bueno, no importa. Este está más o menos. Imagínense que yo dibujo esta situación así. ¿Está? Aquí yo ya sé que no es una reflexión, porque el ángulo incidente no es igual al reflejado. Entonces uno más o menos ahí se puede dar cuenta. ¿Está? Bueno. Y teníamos dos tipos de reflexiones. La especular, que era cuando el haz, el conjunto de rayos de luz, incidía en la superficie de forma paralela. Tengo borrador, pero bueno. En la especular, ¿se acuerdan que el haz de rayos de luz incidía de forma paralela y se reflejaba de forma paralela también? ¿Ah? Esa es la reflexión especular, que es la que se da en los espejos. ¿Ah? Por eso nosotros nos vemos tal cual somos, por eso nuestra imagen es tan auténtica, ¿verdad? Y la otra reflexión era la difusa, que eso se da en el resto de todas las demás superficies. ¿Ah? En todo. Eso es lo que me permite a mí ver los objetos. Por ejemplo, yo ahora estoy viendo el pizarrón porque se está dando una reflexión difusa. Los rayos de luz reflejan en el pizarrón y llegan a mis ojos. Entonces yo puedo ver ese pizarrón. ¿Tá? ¿Se acuerdan que en la reflexión difusa el haz de rayos de luz también incidía paralelo, pero en este caso se reflejaban en cualquier dirección? ¿Tá? Bien. Entonces, hoy lo que vamos a ver es un tema que es bien sencillo, solamente hay que prestar un poco de atención a cómo se forma esa imagen, y es espejos. O sea que en realidad lo que estamos viendo es reflexión especular. Vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver en espejos qué es un espejo, que hay tres tipos de espejos y cómo se forman las imágenes en esos espejos. Bueno, como les estaba diciendo, lo que vamos a ver ahora es espejos. ¿Ah? ¿Qué es un espejo? Todos sabemos que es una superficie que es de vidrio, ¿verdad? También puede ser de cristal esa superficie. Lo que tiene en la cara posterior son o unas capas de mercurio o a veces les ponen una plancha de metal. Entonces eso hace que la luz se refleje y nosotros nos podamos ver. ¿Está? Bien, hay dos tipos de espejos. Tenemos los espejos planos, que estos son los espejos más comunes. Por ejemplo, los espejos que tenemos en el baño, ¿sí? Los del botiquín son espejos planos, ¿sí? Generalmente son los que más usamos en casa, los que se venden para uso doméstico. ¿Ah? Y luego tenemos los espejos curvos. Dentro de los espejos curvos tenemos los espejos cóncavos, que si miramos acá en el pizarrón es
esta parte del espejo, por ejemplo, en una cuchara, es la parte interna. Esa es la cara cóncava de la cuchara. ¿Sí? Bien. Y los convexos, ¿no? Es la parte de atrás de la cuchara. ¿Sí? Bien. Cuando veamos cómo se forman las imágenes en cada uno, yo les voy a dar ejemplos porque les van a sonar muy familiares. Entonces, ¿cómo se forma siempre la imagen en un espejo? Siempre se va a formar con la unión de los rayos reflejados. ¿Tá? Eso hay que tenerlo muy presente. Siempre la imagen en un espejo se forma con la unión de los rayos reflejados. ¿Sí? Bien. Entonces, yo lo que voy a hacer, lo que dibujé acá, traté de dibujar un espejo plano, no tengo regla acá más grande. Traté de dibujar un espejo plano y hay un objeto que es un puntito. ¿Ah? Entonces, vamos a imaginar acá que yo tengo un foco de luz. ¿Sí? Y voy a dibujar 3 rayos de luz. Entonces, ustedes recuerden que hay 2 leyes que rigen la reflexión, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que un rayo incide así sobre esta superficie, ¿tá? Ese es nuestro rayo incidente, ¿tá? Por las leyes de la reflexión, esos ángulos tienen que ser iguales, ¿tá? Ahí se reflejó. ¿Bien? Vamos a dibujar otro rayo más, porque ya sabemos que no es un solo rayo de luz el que nos hace ver los objetos, ¿verdad? Este rayo que voy a dibujar incide así, de esta forma, ¿tá? Como el ángulo que forma con las superficies de 90 grados, el ángulo reflejado también va a ser de 90 grados. Entonces, cuando un rayo incide con estas características, se refleja sobre sí mismo. ¿Tá? Y vamos a dibujar otro rayo más parecido al primero, pero en la otra dirección. ¿Tá? Este rayo incide así, ¿sí? Y voy a tratar de que los ángulos sean parecidos. Y ahí está su reflexión. ¿Tá? Muy bien. ¿Sí? Ahí tenemos los 3 rayos. Pero, como nos dice que la imagen se forma con la unión de los rayos reflejados, si nosotros vemos acá, estos haz de rayos de luz reflejados no se unen, ¿verdad? De hecho, a medida que se van a ir alejando, se van a ir separando cada vez más. Este es un haz de rayos de luz divergentes. ¿Se acuerdan cuando vimos haz de rayos de luz? Que estaban los convergentes, los que llegaban a un punto, y los divergentes, los que se abrían. Bueno, en este caso estos rayos de luz son divergentes. ¿Qué pasa en estos casos? Entonces, ¿cómo se forma la imagen? Se dibujan las prolongaciones solo de los rayos reflejados. Ahí se los voy a poner chiquitos. ¿Ah? ¿Hacia dónde? Hacia atrás del espejo. ¿Ven? Ahí estoy dibujando las prolongaciones de los rayos reflejados. Entonces, en la unión, como dice, la imagen se forma con la unión de los rayos reflejados. En la unión, ahí va a estar nuestra imagen. ¿Tá? Esta va a ser la imagen que yo ya formé. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa en este caso? Cuando la imagen se forma detrás del espejo, se dice que la imagen es virtual. Vamos a ver. Virtual. La imagen se forma detrás del espejo. ¿Ah? Se forma detrás del espejo. Van a ver que en otros casos también la imagen va a ser virtual. Ahí, detrás del espejo. Muy bien. ¿Tá? Esta es la imagen virtual. ¿Sí? O sea que en los espejos planos siempre la imagen va a ser virtual. Yo no me detengo mucho en espejos planos, ¿tá, chiquilines? Porque van a ver que en los cóncavos tenemos unos cuantos para dibujar, ¿tá? Entonces, la idea es mostrarles cómo se forma una imagen en estos tipos de espejos, ¿tá? Si yo miro en el libro, miren, les voy a mostrar.
ahí, ¿ven? En el libro, esto es en la página 41, acá empieza el tema, ¿sí? Ahí está, se ve cómo se forma otra imagen en un espejo plano. Si ustedes quieren pueden mirarlo, ¿sí? Yo no me voy a detener mucho en esto, chiquilines, ya les aviso. Lo único que les puedo llegar a preguntar es cómo es la imagen en un espejo plano. ¿Tá? Ya sabemos que es virtual porque se forma detrás del espejo. ¿Tá? Esto es en la página 40-41 del libro. ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a borrar el pizarrón y les voy a mostrar cómo se forman cóncavos y en convexos, que eso nos lleva un poquito más de tiempo.